Bien, hermanos, muy buenas noches con todos. Nuevamente podemos abrir la palabra del Señor y meditar en lo que Él nos ha enseñado, en lo que Él nos muestra a través de las páginas de este libro. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, y vamos a ver un poquito a partir del capítulo 13 y 14. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con las promesas de Dios. Las promesas de Dios. En sí, estos dos capítulos preceden al tema que tuvimos la semana pasada con el hermano Brian, donde Dios proveyó un medio de salvación para su pueblo. Dios prometió que su pueblo iba a salir de Egipto. Dios prometió que su pueblo iba a ser salvado de todas las situaciones difíciles que iba a pasar Egipto a causa de la dureza del corazón del faraón. ¿Y Dios cumplió o no cumplió? Cumplió. Vamos a orar, por favor, para empezar. Gracias te damos, Señor, por este día, porque podemos acercarnos a ti, Señor, a través de tu palabra. Y tu palabra, Señor, nos puede guiar a entender tu voluntad. Te agradecemos, Señor, porque somos seres limitados, Señor, finitos, seres que no merecemos, Señor, nada de ti. Pero tú, por tu gracia y misericordia, nos das lo que nosotros recibimos. Gracias, Padre, porque tus promesas siempre se cumplen. Gracias te damos, Señor, porque tus promesas no son como las promesas del hombre, sino que podemos confiar en ellas, Señor. Te agradecemos y te pedimos la bendición para esta noche. Acompáñanos, por favor, todo este tiempo, que tu obrar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, pueda darse, y que muchas personas puedan consagrar sus vidas, Señor, a través de lo que tú nos muestras en tu palabra. Te agradecemos, Señor. Te pido también salvación en esta noche, puedas obrar en el corazón de personas que aún no te tienen, Señor, y que podamos gozarnos todos en la salvación de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, nunca olvidemos las promesas de Dios. Hermanos, cuando tú te convertiste al Evangelio, cuando yo me convertí un día al Evangelio, Dios trazó un plan para tu vida. Dios ya tenía trazado un plan para tu vida. Es así que ese plan se va a cumplir en tu vida y se debe cumplir en tu vida. Es el deseo de Dios que las cosas que se sucederán más adelante lleven a encontrar ese plan que Dios tiene para ti. Si tú eres un niño o un adolescente, Dios tiene para ti un futuro que no sabemos cuál es. Dios tiene para ti de repente que puedas servir al Señor a tiempo completo, de repente puedas ser un misionero del Señor, que es algo muy bueno, es lo mejor que podría hacer en la vida de uno de los jóvenes o de varios de los jóvenes aquí. Puede ser que Dios tenga para ti de repente un trabajo, algo que estudies. Dios tenga para ti una esposa, un esposo. Dios tenga para ti que de repente que le sirvas sin casarte. No sabemos cuál es el plan que Dios tiene para ti, pero lo mejor es lo que Dios ha planeado para ti. Entonces tú tienes que entender, y tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene un plan para nosotros, y Dios quiere que nosotros contribuyamos al hecho de llevar el Evangelio, sea que en lo que nos desenvolvamos, el Evangelio pueda correr y mucha gente pueda conocer al Señor Jesucristo. Hay mucha gente en este mundo que se pierde, hay mucha gente que muere, cada hora en el mundo muere un montón de personas, y solamente un porcentaje pequeño de personas pasan a la presencia del Señor. La mayor cantidad de personas van a la condenación, al infierno, cierran sus ojos aquí en la tierra y aparecen como el rico y Lázaro, como en la parábola del rico y Lázaro, dice, abrió sus ojos en el Hades, en el infierno. Hermanos, y mucha gente se está perdiendo. La iglesia está puesta por el Señor con el propósito de llevar el Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el plan que Dios tiene para ti encaja dentro de esa tarea, de ese encargo que Dios le dio a la iglesia. Hermanos, Dios prometió muchas cosas para la vida del pueblo de Dios, para la vida del pueblo de Israel, y las cumplió. Hay una palabra que se menciona, Ebenezer. Es una palabra que está en la palabra de Dios. Dice, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hermanos, y el Señor siempre nos sigue ayudando. Pasan los días y siempre Él está fiel, a pesar que nosotros no somos fieles. Déjame decirte, joven, adolescente, niño, adulto, todos los que estamos aquí, Dios tiene un plan para ti. Y Dios quiere que tú llegues a esa meta que Él ha trazado para tu vida. Dios trae satisfacción completa a tu vida con problemas, porque hay problemas en el camino, hay dificultades, hay situaciones muy difíciles como la que vamos a ver ahora, pero a pesar de todo lo que sucede, Dios tiene un plan para ti y para mí.
Yo no sé cuál será el plan que tenga Dios para mí de aquí en adelante. Tengo 2 hijos, tengo una hermosa esposa y varios de ustedes también tienen sus hijos, sus esposas, sus esposos, pero no sabemos cuál es el plan que Dios tiene de aquí en adelante. Lo único que hacemos nosotros es poner la mano en el arado y seguir adelante sirviendo al Señor en lo más que podemos, y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros para poder encontrar la tranquilidad a pesar de los problemas, para poder llegar a la meta que Dios tiene para ti. No sabemos, de repente alguno de nosotros pase a la presencia del Señor, no sabemos, pero en el momento que tú hayas pasado a la presencia del Señor, que puedas decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera y la he acabado bien. Hermano, hermana, recuerda, las promesas del Señor están dadas y solamente tenemos que nosotros apropiarnos de ellas. Vamos a, por favor, leer un poquito acerca de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel en relación a lo que estamos hablando. Bien, capítulo 13, vamos al versículo 6, por favor. Éxodo 13, versículo 6. «7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto? Versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 19, por favor. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, vemos aquí en primer lugar la consagración de los primogénitos, ¿no? Como el recuerdo de aquel evento que vimos la semana pasada, donde el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa. Hemos visto cómo es que Dios utilizó las plagas para demostrar su poder sobre cada dios falso que tenía Egipto, y cómo es que Dios era un Dios poderoso. Vimos cómo es que la vara de Aarón se comió, cuando se convirtió en serpiente, se comió a las varas de los demás imitadores, de los hechiceros de Faraón. Hemos visto el poder de Dios a través de esto, y el pueblo de Israel estaba experimentando el poder de Dios. Tanto es así que de acá le dice: cuando te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? Versículo 14, le dirás, ¿qué dice? ¿Quién nos sacó? Jehová nos sacó ¿con qué? Con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Estaban en una situación deplorable, pero la mano fuerte de Dios hizo que ellos pudieran salir de Egipto con esa mano fuerte de Dios. Hermanos, nuestro Dios es poderoso, y nuestro Dios sabe y conoce nuestra debilidad, y Él quiere sacarnos de todo lo malo en lo cual podamos estar, y permite las situaciones difíciles en nuestras vidas, pero Él tiene toda la capacidad, y en su plan y en su soberanía Él nos saca de las situaciones difíciles. Algo interesante que podemos ver aquí también es lo que vimos hace varias semanas cuando estudiamos Génesis. Recordamos que José, ¿se acuerdan ese hombre de fe que está registrada en el libro de Hebreos, una escena de su vida? Pero habíamos dicho que Jacob era reconocido en el capítulo 11 de Hebreos porque estaba dándoles prácticamente una tierra, y estaba dándoles una tierra que no le pertenecía, algo que no le pertenecía les estaba dando por la fe. Pero en este caso José, en el capítulo 11 de Hebreos, les dio una profecía. Vamos a leerla, por favor, mejor. Hebreos 3, 11, 22. Y vamos a ver, lo hemos leído aquí en Éxodo, pero vamos a leer en Hebreos
cómo es que Dios califica a José y cómo es que la promesa y la fe de José se ve plasmada en lo que hemos visto en esta lectura que hemos hecho. 11:22 de Hebreos. Dice así: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos, ¿de qué? De Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos, acerca de sus huesos. A José se le reconoce por el mandamiento acerca de sus huesos. Y hemos dicho, se dijo anteriormente cuando hablamos de Génesis, de este pasaje, que José tenía plena convicción que un día Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, iba a sacarlos de la casa de servidumbre. ¿Y la cumplió o no lo cumplió? Lo estaba cumpliendo en ese instante. Regresamos a Éxodo y vamos a ver en el versículo 19, capítulo 13, versículo 19, nuevamente lo que leímos anteriormente. Capítulo 13, versículo 19 de Éxodo dice: tomó también Moisés los huesos de José. ¿Se cumple o no se cumple la promesa de Dios? ¿Se cumple o no se cumple lo que Dios ha trazado? Se cumple. El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y José, justamente recordamos lo que vimos en esa vez. José no hizo como sus antepasados, no dijo: llévenme a la tierra de Canaán y entiérrenme en la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan que Abraham compró una cueva de Macpela de los hijos de Ed? La compró para que allí, dentro de la tierra prometida, que por fe les iba a pertenecer, lo entierran a él, a su esposa, y así enterraron también a Jacob. Lo hicieron llevar. José mismo fue con ellos hasta allá, hasta Canaán, a la tierra prometida, que no les pertenecía aún, y enterraron a su padre Jacob. Y José, en esta situación, como vimos esa vez, dijo: a mí no me lleven allá ahora, me van a llevar cuando salgamos de aquí, porque yo voy a ir con ustedes. Yo voy a ir con ustedes. Y justamente Hebreos 11 nos recalca que esa fe de José en relación a sus huesos, a su cadáver ya seco, se iba a cumplir, y se cumplió. Hermanos, Dios cumple lo que promete. Hubiera sido triste que el pueblo de Israel no salga y los huesos de José se queden allí. Pero los huesos de José, Moisés lo tenía bien claro. Y Moisés mismo: vayan y traigan los huesos de José, porque José dijo que cuando nosotros vayamos, él va a ir con nosotros. Entonces agarraron y cargaron el cajón, ataúd, no sé cómo sería en ese tiempo, pero llevaron los huesos de José con ellos para cruzar el Mar Rojo. Imagínense José cruzando el Mar Rojo con el pueblo de Israel. Era la promesa de Dios, era el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Hermanos, y hoy en día también Dios nos ha prometido grandísimas promesas. Dios nos ha hecho promesas a nosotros, sus hijos, que están en la palabra del Señor. Y que si tú eres fiel al Señor, si tú te apropias esas promesas, no vas a vivir esa vida desdichada que a veces vivimos cuando nos alejamos de las promesas del Señor. El Señor no quiere que vivamos en incertidumbre. Dios quiere que vivamos en esa confianza plena en Él, a pesar de lo que suceda. Porque Dios es bueno y Dios sabe lo que hace. Si te sucede algo malo, Dios sabe que eso es parte del plan de Él para llegar al fin que Él quiere para nosotros. Entonces, José fue con ellos, se cumplió la promesa de Dios al pueblo de Israel y a José mismo. Entonces, vemos cosas aquí que muestran que el pueblo de Israel debería estar confiado en Dios. Debería estar confiado en Dios. Son cosas que le están sucediendo, ¿no? El hecho de que los primogénitos sean consagrados, que se recuerde siempre la salida, cómo Dios los rescató, a pesar que murieron todos los primogénitos de Egipto, desde los animales y todos, hasta el hecho de que cuando le preguntara un hijo a su padre, ¿por qué hacemos esto? Es porque tenemos que recordar que Dios cumplió la promesa que hizo a nuestros antepasados. Estaban viendo el hecho de que José les había dicho eso, y José fue con ellos saliendo de la tierra de Egipto. Y algo muy interesante que también hemos leído en el versículo 21, dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. En ese lugar hacía mucho calor y el calor sofocaba, el calor los hacía transpirar, hacía estar incómodos, pero Dios hizo una columna de nube para que vaya encima de ellos y le dé sombra. Imagínense
eso en nuestros días. Imagínate que estés caminando por la calle, hace tanto sol, algunos están con su sombrilla, con su paraguas, otros están con sus lentes oscuros. No era necesario para ellos. No tenían que usar su Ray-Ban, ni su Ray-Bamba, ni nada. Tenían que usar simplemente la columna de nube que los cubría. No había rayos UV, no había protección de UV, no había nada de eso, porque Dios era su protección. Hermanos, Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel que Él era un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios todopoderoso que los iba a sacar de ese lugar. Y de noche, cuando hacía mucho frío, ¿qué cosa Dios puso? Dice, versículo 21, ¿una columna de qué? Fuego, ¿para qué? Para abrigarles y también, pero para alumbrarles, dice allí. Entonces, de manera que ellos podían andar confiadamente sin tener temor a que vayan a pisar un clavo por allí, o una espina, o algo, un cactus, ¿no? Porque el fuego en la noche los ayudaba a caminar. Hermanos, ¿tenían pruebas de un Dios poderoso ellos? ¿Estaban siendo testigos de que Dios era grande y que Él les estaba sacando de esa servidumbre en la cual estaban? Sí, ellos tenían las pruebas allí. No era algo que ellos estaban yendo a lo ciego. Entonces, la fidelidad de Dios, hermanos, con nosotros es la misma que había con el pueblo de Israel. Los testimonios de vida de muchos de ustedes pueden dar fe de que Dios es fiel. ¿Amén? ¿O no? Dios es fiel. Y Dios fue fiel y siempre será fiel. Dios permanece fiel. Y podemos entender que Dios nos protege y que Dios tiene un plan para ti y Dios quiere que vivas en ese plan. Porque si vivimos todos en ese plan, vamos a llegar a hacer el propósito que es llevar el Evangelio a todo el mundo, como dice la palabra, como dice el mandato de Jesús. Todos deberíamos vivir vidas que puedan glorificar el nombre de Dios, si vivimos confiando en las promesas de ese Dios todopoderoso. Hermanos, entonces, ¿debemos confiar en Dios o no debemos confiar en Dios? Tú mismo puedes darte cuenta de la fidelidad de Dios. Muchas veces ha pasado cosas en tu vida que te muestran que Dios es fiel, que te muestran que Dios sabe lo que hace contigo. Si has pasado un momento difícil o estás pasando un momento difícil, es parte del plan que Dios tiene para tu vida. Vamos al capítulo 14, por favor, versículo 1, y continuamos con la historia. Vemos allí cómo ellos agarran los huesos de José, cómo ellos son protegidos del sol con una columna de nube que los ayuda a caminar en el desierto. De noche les alumbra una columna de fuego. Y luego vamos a leer, por favor, capítulo 14, versículo 1. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tienda, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Hermanos, continúa el caminar, el andar del pueblo de Israel. Ellos aún no habían pasado el Mar Rojo, que era como decir una trampa o un escollo para que puedan pasar hacia el otro lado de Egipto. Entonces ellos, dice, tenían que acampar justo en el límite allí, y prácticamente estaban encerrados, no podían salir de allí. La única manera era que pasen nadando el Mar Rojo, pero no todos sabían nadar, ¿no? Entonces era difícil, era imposible para muchos. Pero Dios sabía, ya tenía el plan para su pueblo, porque dijo: los voy a sacar y los voy a sacar. Versículo 8, por favor. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Versículo 19. Y el ángel de Dios que estaba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vemos el poder de Dios, hermanos. Esa nube que los ayudaba, estorbaba al pueblo, al ejército de Faraón. La nube, el fuego que los alumbraba era luz para ellos, y la nube era tinieblas para el ejército de Faraón. Entonces, hermanos, dice versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Y Dios cumplió aquí con el pueblo de Israel. Ellos estaban aterrados, ellos estaban asustados, ellos estaban viendo la mano de Dios por un lado, pero teniendo temor por otro lado. Hermanos, nunca nos olvidemos de las promesas de Dios. Nunca olvides que Dios ha prometido cosas muy buenas para ti y para mí. Hermanos, la obediencia y la confianza en el Señor debe ser algo que todo creyente debería experimentar. ¿Estás confiando en el Señor? ¿Qué situación estás pasando en este momento? ¿Es tu confianza en el Señor o ya entras en la desesperación? Hermanos, a veces de niños recibimos promesas. Yo recuerdo que de niño, alguna promesa que mi padre y mi madre me daban era: tal día vamos a ir al Parque de las Leyendas. En ese tiempo el Parque de las Leyendas no era como es hoy en día. Hoy en día, el Parque de las Leyendas hoy en día es como un hotel 5 estrellas en comparación a lo que era antes, ¿no? Antes el león estaba ahí tan flaco, ¿no? Ahora el león está bien gordito, ¿no? Antes el león, los leones había poca comida, parece, no sé, pero eran flacos los leones antes. Y hasta uno rugía y ya se desmayaba del rugido porque le faltaba comida. En ese tiempo éramos niños, ¿no? Y nos emocionábamos con los animales. Allí el Parque de las Leyendas para nosotros era lo máximo en ese entonces. Y mis hermanos y yo agarrábamos y subíamos al carrito que tenía mi papá. Tenía un Renault, sería 78, 79, ¿no? Teníamos como 6, 7 años nosotros, éramos uno tras otro, éramos escalerita, mis hermanos y yo. Y subíamos al Renault, ¿no? El Renault era del 78 y el Renault era del 40, creo. Pero el asunto que el Renault se malograba en medio camino, pero a pesar de la situación difícil, estábamos contentos de haber salido con mi papá y con mi mamá al Parque de las Leyendas. Y éramos emocionados en ese tiempo, nos emocionábamos por todo lo que veíamos en ese. Otra promesa que nos hacían era ir a la playa. Nos gustaba también ir a la playa.
Y a la playa sí no íbamos con el carro, porque allá en Barranco, cerca donde vivimos en Surquillo, era muy empinada la bajada y el carro no iba a subir, entonces mejor no íbamos en carro, íbamos caminando. Pero eran promesas que nos hacían nuestros padres y nos sentíamos contentos porque cumplían sus promesas. Había situaciones en las cuales se olvidaban también promesas que nos hacían. Pero hermanos, si nosotros nos vamos a la palabra del Señor y vamos a examinar las promesas que Dios ha dado a su pueblo, al pueblo de Israel, como ejemplo para nosotros, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que las promesas de Dios nunca fallan. Él siempre cumple lo que promete. Nosotros podemos confiar en las promesas del Señor. Y Dios estaba cumpliendo aquí. Podríamos nosotros confiar en un ser humano, pero el ser humano nos va a fallar. Si confiamos en una persona, por ejemplo, que le hemos prestado dinero y no nos ha devuelto, y otra vez nos pide el prestado dinero después de no habernos devuelto, ¿confiaríamos otra vez en él? Yo creo que no, sería difícil, ¿no? ¿Confiarías en una persona que te promete algo y no te cumple? No, sería difícil porque el ser humano falla, el ser humano tiene la tendencia a fallar. Hermanos, necesitamos vivir confiando en el Señor porque el Señor nunca falla, Él es fiel. Él tiene un plan, como mencionamos, para cada uno de nosotros y Él sabe muy bien cómo va a ser el final de nuestras vidas, pero nosotros, hermanos, debemos confiar en sus promesas. Las promesas que el Señor nos ha dado, por ejemplo, la salvación, es una promesa muy linda, muy importante, porque por la promesa de salvación tú puedes estar seguro de que si va a llegar el momento donde va a haber un juicio, o donde va a haber un lugar donde van a echar a los pecadores sin Cristo al infierno, por la promesa de salvación, tú sabes muy bien, confiando en el Señor, que nosotros no vamos a ir a ese lugar. Es una promesa de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tenemos la promesa de la libertad del pecado. Hay mucha gente que vive atrapada en el pecado, pero cuando viene Cristo a su vida, cambia esa situación. Ahora ya no es la persona que era antes, hay libertad de la opresión del pecado, porque Cristo nos liberta del pecado. ¿Cómo es que un borracho, mal padre, puede cambiar a un buen padre y un padre ejemplar? Es solamente Cristo que hace esto en la vida del corazón, pero es la promesa de Dios, que si nosotros nos acercamos a Dios, Él va a hacer de nosotros nuevas criaturas. Dios también nos promete protección. Y Dios nos protege, hermanos. Dios nos protege, nos promete que todas las cosas nos ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Jesús nos prometió que está haciendo morada en el cielo para nosotros. Dios está preparando un lugar para ti y para mí en el cielo. Nos promete que en el cielo habrá calles de oro, mar de cristal y todas estas cosas que vamos a tener disfrutando la presencia del Señor. Promesas en el Antiguo Testamento, promesas en el Nuevo Testamento, promesas que tocan cada área de tu vida. Tu vida tiene varias áreas, nuestra vida tiene varias áreas. Nuestra vida, por ejemplo, en el caso mío, soy padre, soy un hermano de la iglesia, soy esposo, soy hijo también, y cada área de mi vida tiene cosas que yo debo rendir al Señor, en las cuales yo debo obedecer al Señor. Como padre tengo que enseñar a mis hijos la palabra del Señor. Como esposo tengo que tratar a mi esposa como vaso frágil. Como hijo tengo que honrar a mis padres. Como creyente en la iglesia tengo que tener comunión y tengo que cumplir los deberes que la palabra de Dios nos muestra. Cada área de nuestra vida es una área donde nosotros debemos rendirla al Señor, hermanos. Y si tú rindes a tu vida en cada área de lo que tú eres, vas a poder encontrar que las promesas del Señor se van a mostrar para ti. Y tú vas a vivir en las promesas del Señor. Vas a tener problemas, sí, porque el enemigo no se duerme. El enemigo está siempre acechando, tratando de buscar cómo destruirte, cómo malograr tu vida, cómo matar tu felicidad. Y eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere el enemigo. Pero tú, viviendo en las promesas del Señor, confiando en Él, obedeciéndole, vas a poder lograr el fin que Él quiere para ti. Dios quiere que seas feliz y Dios quiere que cumplas la gran comisión juntamente con la iglesia, yendo hacia ese propósito. En la palabra de Dios vemos pactos que Dios hizo. ¿Dónde en la Biblia podemos encontrar un pacto que Dios no cumplió? En ningún lugar. Dios siempre cumplió sus pactos. Los compromisos que Dios ha hecho con el hombre a lo largo de la historia
de los siglos se basan en las promesas de Dios. Hermanos, si no vivimos en las promesas de Dios, no estás viviendo la vida que Dios tiene para ti. Estás solamente, como dice, sobreviviendo. Y a veces, hermanos, las cosas van mal, no siempre van bien. El problema no es confiar en las promesas de Dios, sino confiar en ellas aun cuando las cosas van mal. Y el pueblo de Israel estaba pasando un momento complicado aquí. ¿Estaba viendo la obra de Dios o no la estaba viendo? La estaba viendo. Pero vemos cómo ellos empiezan con una actitud como la que está en el versículo 10. Y ahí va nuestro primer punto. Olvidar las promesas de Dios nos hace entrar en pánico. Hermano, cuando tú olvidas las promesas de Dios, puedes entrar en pánico, puedes entrar en desesperación, puedes entrar en incertidumbre. Vivimos confiando en las promesas de Dios y el pánico se va a ir, el miedo se va a ir, el temor se va a ir, porque sabemos que aunque las cosas vayan mal, Dios siempre tiene el control de todo. Versículo 10, por favor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron. ¿Cómo temieron? Dice, en gran manera. Hermanos, estaban ansiosos. Ellos veían que Dios los estaba guiando con una columna de fuego. Estaban viendo la nube que los cubría del sol. Habían visto cómo los sacó y los libró de la muerte de los primogénitos a través de la sangre del cordero. Estaban viendo todas estas cosas, pero aún así, ellos tuvieron miedo. Y no solamente tuvieron miedo, dice, temieron en gran manera. Hermano, ¿alguna vez has temido algo que está sucediendo en tu vida? ¿Has tenido temor? Yo creo que sí. Muchas veces hemos tenido miedo. Tenemos miedo a veces de las cosas que vendrán más adelante. Hay tantas cosas malas que suceden en este mundo. Hay tanta maldad en el medio de mundano, en el medio del Dios de este siglo, que es Satanás. Tanta gente mala hay. Cuando a veces pensamos en que de repente nuestros hijos van a enfrentar un día el mundo, y cómo es que el mundo los puede dañar, hay miedo y hay temor. Cuando pensamos de repente en una situación, una decisión que estamos tomando en algún área de nuestras vidas, tenemos miedo. Cuando de repente estás pasando un momento difícil, de repente con un familiar tuyo, con una enfermedad, o con rebeldía, o con cualquier cosa, tenemos temor, tenemos miedo, porque somos seres humanos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos confiar en Dios. El creyente no es como el inconverso. El inconverso no tiene a qué sostenerse. El inconverso anda como un barco sin timón en el mar de este mundo. El creyente confía en el Señor y no entra en pánico. Confía en el Señor. Estás pasando momentos difíciles, confía en el Señor, hermano, hermana. Olvidar las promesas de Dios nos hace entrar en pánico. El que no sabe esperar se pone ansioso, afanoso, se desespera y actúa a veces de una manera no cuerda. Hay cosas, hermanos, que podemos resolver fácilmente en la vida, pero hay momentos en que Dios permite que una situación X nos suceda y a veces no sabemos qué hacer. A veces nos quedamos allí, ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Y allí viene la tentación de entrar en pánico, en desesperación, como dice, temer en gran manera, como dice aquí la palabra del Señor. Nosotros debemos actuar, accionar y no reaccionar. Tenemos que pensar un poquito, soy creyente, soy cristiano, soy hijo de Dios, Dios cumplió conmigo hasta aquí y lo va a hacer de aquí también en adelante. Confiar en el Señor, poner la confianza plena en el Señor y tranquilizarse y vivir bajo la sombra del Omnipotente, como dice su palabra. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Confía en el Señor. No sé cuál es la incertidumbre que estás pasando o la dificultad que puedas estar pasando. Confía en el Señor. No sabes qué sucederá en el futuro. Tienes miedo por el futuro de tu familia, de tus hijos, del trabajo que estás haciendo o de la decisión que estás tomando. Confía en el Señor. Obedece al Señor. Acércate a Él. Más aún, y Él va a hacer lo que debe hacer, porque Él siempre cumple sus promesas. El pueblo de Israel estaba pasando dificultades extremas aquí. Temieron, dice, en gran manera. Y Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos habla acerca justamente de la ansiedad, del hecho de estar preocupados, del hecho de estar ansiosos o afanosos. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios. ¿A quién debo recurrir cuando estoy afanoso? Cuando tengo un problema, al Señor.
porque Él conoce. Y tenemos que entrar confiadamente. Dice, acerquémonos, Hebreos capítulo 4, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente nos da la idea de que alguien es muy cercano a nosotros y entra con confianza, ¿no? Por ejemplo, tú en el trabajo donde estás, de repente tienes, en lo que estés haciendo, si entra una persona que no es tu familiar, que no es tu hijo, tiene un protocolo para que ingrese al lugar donde estás trabajando. Si de repente estás haciendo algún tipo de trabajo, ¿no?, donde hay gente, donde hay relaciones allí entre personas, entra una persona que no debe entrar de repente y entra directamente sin entrar como se debe entrar, tú sientes como que bueno, ¿no?, entró, ya bueno, lo voy a con mucho cuidado. Pero ¿qué pasa si entra tu pequeño hijo y se mete de frente? ¿Cómo haces tú? Lo recibes, ¿no? No lo vas a botar. Lo recibes, te emocionas porque es tu hijo, y así me ha pasado muchas veces en el trabajo, que las personas que son personas que no son mi familia, de repente, así como un hijo, entraron de una manera de repente directa, y yo me sentí de repente, bueno, ¿no?, ser amable siempre. Pero cuando viene de repente tu hijo, tu hija, así pequeñito, viene y te abraza, ¿tú qué haces? ¿Lo abrazas o no lo abrazas? Lo abrazas, ¿no? Lo vamos a abrazar, ¿no? Y si viene tu hermanito, no sé, lo abrazas. ¿Por qué? Porque hay confianza. Y dice la palabra del Señor que la forma de acercarse del creyente al Señor es con confianza, confiadamente, porque tu Padre te va a abrazar, porque tu Padre te va a consolar, porque tu Padre sabe que lo que estás pasando es parte de su soberanía en tu vida. Lo que esté sucediendo en tu vida tiene que ver con el plan de Dios para ti. Por nada estéis afanosos. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y los pensamientos son importantes, porque allí es donde viene la depresión, la angustia. Los pensamientos, dice, en Cristo Jesús. La paz de Dios vendrá en medio de la dificultad. El pueblo de Israel venía perseguido, estaba el faraón cerca, y no tuvieron la capacidad ni se acordaron que Dios es fiel. Dios era fiel hasta ese momento y lo iba a seguir siendo. Entonces, olvidar las promesas de Dios nos hace entrar en pánico. En segundo lugar, olvidar las promesas de Dios nos hace pensar en la fatalidad, el pesimismo, el negativismo. Versículo 11. Y dijeron a Moisés, miren lo que dice el pueblo de Israel: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es cierto que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Fatalistas hasta el extremo, pesimistas al máximo. Porque ellos decían, ¿por qué nos has sacado? Estábamos cómodos en servidumbre, estábamos cómodos como esclavos, podíamos morir allá, habían tumbas bonitas, había mausoleos, no, bueno, pirámides para los grandes, pero ¿cómo sería para el pueblo? Pero habían tumbas allá. ¿Y por qué nos has sacado para morir en el desierto? Fatalismo, pesimismo, estaban siendo mal agradecidos con aquel que estaba haciendo una obra muy buena para ellos. Hermanos, me hace acordar a un personaje. Algunas veces he leído algunos libros, y uno de los libros, en las Crónicas de Narnia, ¿no?, hay un personaje que lo escribió justamente un creyente, C.S. Lewis. Es un hombre que es apologista, habla mucho acerca de la defensa de nuestra fe. Y este hombre escribió un libro, las Crónicas de Narnia, justamente, y en uno de sus libros hay un personaje que se llama Chaco Sombrio, y este personaje es un personaje pesimista al máximo, ¿no? Y me hace acordar mucho a este personaje, esa situación, ¿no? Era fatalista al extremo. Y hermanos, a veces somos fatalistas y a veces no confiamos en el Señor y pensamos que va a venir lo peor. Hermanos, el pesimismo es lo peor que puede suceder a una persona, ¿no? Porque el pesimismo entristece, por ejemplo, ¿no? El pesimista queda entristecido, el pesimismo es desconfiado, el pesimismo produce cobardía en el corazón de las personas. No lo voy a hacer, no voy a obedecer porque las cosas van a ir mal, todo va a ir mal, ¿no? Pero recordamos, hermanos, en la Biblia el caso de Esther. ¿Se acuerdan del caso de Esther, Esther, la reina? Esther
estaba en una situación muy difícil, muy complicada. Ella estaba en una situación donde ella podía ser la persona que podía entrar donde el rey y poder solucionar aquel problema que el pueblo de Israel, que su pueblo estaba sucediendo en ese tiempo, que iban a ser muertos, iban a morir a causa de Amán el malvado, ¿no? Y ella era la persona que podía entrar donde el rey. Y la ley de ese entonces decía que si una persona entraba donde el rey sin autorización, el rey lo que hacía en ese entonces tenía toda la potestad de mandarlo a matar, aunque fuera su esposa, porque no podía hacerlo. Y es interesante cómo es que Esther, en el capítulo 4 de su libro, en el libro de Esther, el versículo 15, dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, aunque todo está en contra mía, aunque las cosas van a que sea muerta por esta osadía de entrar a la presencia del rey. Y dijo: y si perezco, que perezca, y si perezco, que perezca. Ella tenía toda la confianza en Dios que lo que iba a suceder, sea bueno o sea malo, iba a ser parte del plan de Dios para proteger a su pueblo. Al final vemos que ella no pereció. Al final vemos que el rey le concedió la gracia, le extendió su cetro, y ella, ya sabemos la historia al final, se liberó el pueblo de Israel, el pueblo judío en ese lugar, del malvado plan que Amán tenía. Esta mujer nos muestra valentía, nos muestra que a pesar que las cosas están yendo mal, ella no se dio por vencido. Hermano, no te des por vencido. No seas fatalista. No pienses en lo peor. Confía en el Señor. Sus promesas son firmes. Sus promesas son fieles. Dios nunca se equivoca. Dios nunca incumple sus promesas. Hermanos, tenemos que dar entonces pasos de fe en nuestras vidas. Tienes que caminar en fe en la vida cristiana. La vida cristiana no es algo donde estamos en el vacío. Tenemos la seguridad de que Dios nos está llevando de la mano. Recordamos que Pedro en el mar, ¿se acuerdan cuando Jesús apareció y le dijo, y Pedro comenzó a caminar sobre el mar, y comenzó a caminar sobre el mar, estaba dando pasos de fe, hasta que se dio cuenta que estaba sobre el mar, y ¿qué hizo? Se hundió. La fe se le fue abajo y se hundió. Y de esa manera, hermanos, a veces estamos en dificultades, a veces las cosas parecen imposibles. Si eres señorita o joven, ya me estoy pasando el tiempo, no, de repente que no puedes decir cualquier cosa, pero ten confianza en el Señor. Dios tiene un plan para ti. Sea lo que sea lo que venga, es parte del plan para ti. Sé fiel, no te rindas. Eres un padre que tiene hijos que están de repente que no son creyentes, estás orando por ellos. Sigue orando por ellos, porque Dios tiene misericordia y Dios escucha nuestras oraciones. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar por tus familiares que no conocen a Cristo. No te rindas. No tires la toalla, porque Dios sabe lo que hace, porque Dios tiene un tiempo y una manera que a veces no tiene que ver con lo que estamos acostumbrados. El pueblo de Israel estaba fatalista, decía: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Qué hacemos en el desierto? ¿Qué estamos ensuciándonos los zapatos? Estamos terrible aquí. Pero no confiaban, estaban siendo fatalistas. En primer lugar, estaban en pánico y estaban siendo fatalistas. Hermanos, seamos conscientes cada día de la actividad de Dios en nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para ti y Dios hace lo mejor para ti. Confía en Él, no te desanimes. En tercer lugar, olvidar las promesas de Dios no impide la intervención de Dios. Hermanos, qué lindo es saber que Dios es un Dios que obra a pesar de lo que soy. Qué lindo es saber que Dios, que a pesar de lo que tú eres, Él siempre es fiel. Él siempre es bueno. Versículo 25. En medio del temor del pueblo de Israel, en medio del temor de la gente que estaba allí, en el versículo 25 vemos cómo es que Dios, a pesar de, hace su obra. Versículo 25 dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron:
huyamos de delante de Israel, porque Jehová, ¿qué dice? Pelea por ellos contra los egipcios. Hermanos, el Señor siempre actúa en favor tuyo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú un día rendiste tu vida a Cristo, Dios actúa a favor de ti. Aunque falles, Él siempre permanece fiel. No existen las casualidades en nuestras vidas como creyentes. No es la suerte. ¡Ay, qué suerte que me sucedió esto! ¡Ay, qué suerte que ingresé a tal trabajo o a tal centro de estudios! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué casualidad! ¡Qué coincidencia! Eso no hay en la vida del creyente. Si tú recibiste a Cristo, si tú eres salvo por la fe en el Señor Jesucristo, el Señor permite las cosas en tu vida. O te abre las puertas o te cierra las puertas. Pero todo es para bien. Tienes un plan, tienes algo que tú quieres hacer, Dios o te abre las puertas o te cierra las puertas, porque es parte de su plan. Dios obra a pesar de ti. Dios obra a pesar de lo que tú crees. Dios obra a pesar de lo que tú sientes. Dios obra a pesar de todo, porque Él es soberano, porque Él sabe qué es lo mejor para ti. No te desanimes si una puerta se te cierra, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y vamos a poder encontrar tranquilidad a pesar de lo que nos sucede. Porque Dios, a pesar de nuestras equivocaciones, si tú eres su hijo, te va a llevar de la mano. Ven, hijito, así no es, así es. Y qué lindo es poder saber esto, hermanos, porque es como un niño que quiere meter la mano al enchufe, ¿no? Y el padre sabe que no es bueno meter la mano al enchufe. El niño piensa que sí, pero el padre sabe que no. Entonces vamos a poder saber que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Dios ha prometido que tiene lo mejor para ti. Dios ha prometido que tiene algo muy bueno para ti. Y permite que Dios lo haga, ¿no? Ten confianza en Él. Él lo va a hacer. Entonces, hermanos, no hay casualidad, no hay suerte, no hay coincidencia, porque Dios siempre tiene el control. Y Dios actúa a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestro temor. Proverbios capítulo 3 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces nuestro camino no es correcto, pero Dios endereza nuestras veredas, como dice capítulo 3, versículo 6 de Proverbios. En Salmo capítulo 32, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, Dios te conoce y sabe cuál es el camino que tú debes andar. Dios sabe el camino que yo debo andar. Mis caminos a veces son equivocados, pero Dios endereza nuestras veredas. Y el versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dios es misericordioso con nosotros. Dios obra a pesar de ti. Dios obra a pesar de mí. Hermanos, no nos damos cuenta a veces de lo que Él hace cuando nosotros estamos en esta vida. Dios hace cosas que nosotros ni nos imaginamos, ¿no? Yo recuerdo una etapa en la vida de mi esposa, cuando todavía no nos habíamos casado, y esa historia la conté antes, pero recuerdo muy bien cómo es que yo admiraba mucho de ella su fidelidad a ir a los cultos de la iglesia. Ella estaba en la universidad en ese tiempo y tenía una presión muy fuerte porque era militar, era enfermera, estaba estudiando para enfermería militar, ¿no? Entonces era bien fuerte sus estudios, estudiaba bastante, recuerdo, pero no faltaba a los cultos de la iglesia. Y para mí era una de las cosas que me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo me esforzaba por ir también a los estudios, a los cultos, a todos los cultos que habían en la iglesia que asistíamos antes. Y recuerdo que un domingo había ido a la iglesia, y lo más interesante era que la casa donde ella vivía con su hermano y una señorita, una niña de 15 años en ese tiempo, no tenía mucha protección que digamos, no tenía rejas, no estaba enrejado como a veces nosotros hacemos, ¿no? Para protegernos de los ladrones. Y recuerdo, hermanos, que en la obediencia de ella, en el hecho de asistir a la iglesia,
Cuando termina el culto, o en ese transcurso, viene una niña que vivía con ella, de 15 años, fue a la casa un rato, algo se había olvidado, ingresa a la casa, y cuando ingresa a la casa encuentra ladrones dentro de la casa. Y ella estaba con los ladrones dentro de la casa. Nosotros estábamos en el culto, la niña estaba allí con los ladrones dentro de la casa, y de pronto dice que de un momento a otro entraron unos hombres a la casa. Eran altos, así como el pastor Juan, enormes, ¿no? Bueno, eran altos, fuertes. Y dice que los golpearon, no sé qué pasó. Al final los ladrones salieron disparados. Y la niña, cuando volteó para agradecer a los hombres o estar allí en todo el temor, vio que ya no había nada. No había nada, no había ni cerca ni lejos, no había nadie. Entonces, ¿coincidencia? No creo que haya sido coincidencia. Hermanos, Dios obra. Cuando tú estás obedeciendo, cuando estás haciendo algo para el Señor, Dios obra. Y no podría decir de repente que fueron ángeles, pero puede ser que hayan sido también ángeles. No sabemos. Pero hermanos, Dios obra. Cuando tú decides obedecer al Señor, Dios obra. Obedece al Señor, confía en el Señor. Dios obra a pesar de ti. Dios obra a pesar de lo que tú eres, a pesar de lo que nosotros somos. Dios obra. Nos equivocamos, pero Dios obra. Hermanos, pero no te equivoques mucho. Confía en el Señor, obedécele, confía en que Él es fiel. Y podríamos contar muchas cosas, podría contar cosas que me acuerdo ahorita de mi vida también, pero no es el propósito contar experiencias. El hecho es entender, hermanos, que a pesar de lo que nosotros somos, Dios obra. Y cuán agradecidos debemos estar porque es así. Cuán agradecidos debemos estar porque Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios y malogramos lo que Dios tiene para ti. Tú señorita, tú joven, tú adolescente, tú adulto, anciano, la situación en la que seas, Dios quiere lo mejor para ti, pero tienes que obedecer, tienes que confiar, tienes que acercarte al Señor, tienes que pedir al Señor que te dé más fe. Aumentanos la fe, decía, ¿no? Aumentanos la fe. Y hermanos, la fe debería ser un estilo de vida en nuestras vidas. La confianza en el Señor debería ser un estilo de vida en tu vida. Y no es que eres pequeño, adolescente, ni joven, para los adultos que vean eso. Desde pequeño tú debes tener fe. Tú debes confiar en el Señor. Debes confiar en el Señor para tu futuro. Debes confiar en el Señor para tu servicio que vas a hacer en el futuro para Él. Debes confiar en el Señor para todo lo que viene en adelante, porque Dios tiene lo mejor para ti. Y que todos podamos, hermanos, unirnos, y todos vivimos así, vamos a poder cumplir ese gran encargo que Jesús nos dejó de llevar el Evangelio. Personas de fe van a hacer cosas grandes para la obra de Dios. Hermanos, no somos seres independientes, no eres un ser que está allí, que está ahí en un rincón, allí apartado de todos. Todos debemos estar unidos. Y si todos confiamos en el Señor, y si todos obedecemos al Señor, y si todos tenemos comunión con el Señor, no van a haber problemas, pero van a haber menos problemas. Porque los problemas ya no van a ser tan grandes, porque más grande que nuestros problemas va a ser aquel que es nuestro Padre. Dios es más grande que nuestros problemas, y Dios va a hacer que tu vida pueda ser una vida que realmente pueda tener sentido. Mucha gente en este mundo vive por vivir, existe por existir, ¿no? Algunos lo que decía este filósofo, pienso, luego existo. Pero vemos que la gente hoy en día existe por existir. Son gente que va al infierno. Dice que espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos andan por él. Las filosofías de este mundo, la forma de vivir de este mundo, la inmoralidad de este mundo, es un estilo de vida para ellos. Y lamentablemente muchos cristianos quieren imitar eso. No lo hagas. Y si lo has estado haciendo, déjalo. Acércate al Señor, confía en Él, confía en sus promesas, haz lo que debes hacer. El Señor va a ser una gran persona de ti, para su gloria y para tu bien. Vamos a inclinar nuestras cabezas, por favor.